Desde los confines del tiempo hasta el umbral de la eternidad, una batalla invisible ha definido el destino de la humanidad. ¿Estás listo para confrontar la verdad que transformará tu perspectiva para siempre? Dos héroes de la Edad Media, la luz que Roma no pudo apagar. Debemos recordar esto, que estamos en pleno oscurantismo, en plena supremacía papal, ¿sí? La supremacía papal inició el año 538 y se sigue desarrollando durante el capítulo que vamos a analizar hoy. Hoy día vamos a hablar de dos personajes. Primero es necesario entender el contexto. ¿Cuál es el contexto sobre el cual vamos a realizar toda nuestra presentación? El contexto tiene que ver con, a pesar de que Roma haya de alguna manera empezado a su la verdad al pueblo, esta semilla de la verdad va a ir, ¿sí? Va a ir desarrollándose, incluso bajo el dominio papal, bajo la opresión papal, la semilla de la verdad va a ir avanzando, ¿sí? En el siglo IX, la semilla del evangelio va a llegar a Bohemia. Bohemia va a ser el centro de nuestro estudio hoy, ¿sí? La Biblia se traduce y el culto al pueblo o los servicios religiosos se realizaban en el idioma del pueblo en Bohemia. ¿Qué va a suceder? Gregorio VII, el Papa Gregorio XIII, va a expedir una bula papal prohibiendo el culto en Bohemia, declarando que a Dios le complace el culto en lengua desconocida. ¿Cuál era la lengua que utilizaban? El latín, ¿sí? El latín era la lengua que utilizaban. Entonces el Papa dice, no debemos hacer los servicios religiosos en las lenguas de los lugareños, sino debemos hacerlo en lengua desconocida. ¿Qué va a suceder? Va a haber una fe oculta. ¿La fe oculta de quiénes? De los valdenses, de los albigenses, huyendo de Francia e Italia, se van a establecer ¿dónde? En Bohemia. Y van a trabajar en secreto para preservar la fe, no en las iglesias bonitas, sino para preservar la fe en los bosques. ¿Sí? Un mártir bohemio dijo lo siguiente: el furor de los enemigos de la verdad prevalece ahora, pero de entre el pueblo ha de levantarse uno sin espada ni signo de autoridad, contra el cual nada podrán hacer. Si usted ha leído el capítulo, usted lo va a encontrar justo esa frase. Es necesario ahora entrar de lleno en lo siguiente. Dos héroes de la Edad Media. Hoy día vamos a hablar de cómo la fe siguió preservándose. Y justamente ahora, a pesar del decreto papal que el Papa Gregorio manifiesta que prohíbe el culto en la lengua bohemia, declarando que Dios se complace el culto en lengua de que fueron expulsados de Francia a Italia y se van a establecer ¿dónde? Secretamente en Bohemia para preservar la fe, ¿sí? Roma va a decretar que la luz fuese extinguida, pero el cielo había provisto otros medios, el cielo había provisto otros agentes. Por ello, es necesario ahora entrar de quién vamos a hablar, del primer personaje. ¿Quién es este primer personaje? Este primer personaje es Juan Hus, ¿sí? Juan Hus va a nacer en una cuna humilde. Cuando él nace, poco tiempo después, su padre muere y empieza a ser educado bajo los... Y al crecer, él va a tener que ir a las instituciones a educarse, ¿sí? Va a viajar a Praga porque en su pueblo natal no había universidad, acompañado por su madre viuda, quien el capítulo dice que se arrodilló afuera de la ciudad pidiendo a Dios por su hijo porque no tenía más nada que entregarle. No tenía herencia para darle a su hijo, salvo la protección de Dios. Ora por su hijo a las afueras de la ciudad, pidiendo que Dios lo dirija, Dios lo acompañe, y ahora todo el recorrido que va a hacer Hus va a ser bajo la providencia de Dios.
¿sí? Es admitido en la Universidad de Praga no porque tenía dinero, recordemos esto. La Universidad de Praga era una de las universidades más prestigiosas de ese tiempo, y Hus es admitido allí por caridad, ¿sí? Es admitido por caridad, no porque podía pagar, sino por caridad. Entonces, Hus va a desarrollarse y va a ir creciendo y aprendiendo, y rápidamente va a ser reconocido por su conducta intachable y sus brillantes estudios. Poco después de graduarse en la Universidad de Praga, va a ser ordenado sacerdote, y no solo va a ser ordenado sacerdote, sino que va a ser nombrado rector de la Universidad de Praga. Piensa esto, antes no tenía absolutamente nada, ¿sí? Huérfano, de madre pobre, ahora llega a ser rector de la universidad. No solo rector de la universidad, sino que fue elegido predicador de la capilla de Belén, donde él va a defender las escrituras en el idioma del pueblo. Él va a defender que la lectura de la Biblia se haga en un idioma que el pueblo pueda entender, que la gente pudiera comprender. No solo ello, Hus, al ser criado por una madre viuda, él entendió muy bien cuáles son las necesidades que pasan las personas. Entendió muy bien cómo vive el pueblo, cómo viven las clases gobernantes o el clero en ese entonces, ¿sí? Al ser admitido en la Universidad de Praga, él entendió y comprendió las necesidades que pasan los jóvenes. Entendió y comprendió las necesidades que pasan aquellos que desean y aspiran a desarrollarse profesionalmente o a educarse profesionalmente. No solo ello, Hus no solo era un buen académico, no solo era un buen estudiante, sino también era un fiel creyente. Tenía un fervor religioso tal que las pocas monedas que tenía las daba como ofrenda por indulgencias, ¿sí? Y cuando él es nombrado predicador de la capilla de Belén, comienza a denunciar los vicios de los sacerdotes, apelando no a su opinión, no a lo que le parecía, sino apelando a la Biblia, a las sagradas escrituras. No solo ello, en ese entonces van a aparecer en Bohemia dos pintores, dos artistas. Estos artistas empezaron a predicar el evangelio a través de qué? A través de la pintura. Un paréntesis aquí. Usted me puede decir, hermano, yo no puedo pararme en el púlpito a predicar, pero sabe dibujar. Un medio de predicar el evangelio, ¿sí? Estos artistas ingleses pintaron. ¿Qué pintaron? Hicieron dos pinturas. Uno de Cristo montado en su asno, y luego otra pintura que reflejaba la pompa y el orgullo papal, ¿sí? Estos artistas ingleses fueron silenciados por las autoridades porque dibujaban el contraste entre quién, entre Jesús y el que se hacía llamar representante de Dios en la tierra, ¿sí? Y la multitud se conmueve ante la inmensa brecha, ante la inmensa diferencia entre el maestro humilde y el arrogante siervo. ¿Y qué va a producir esto? Esto va a producir un impacto en la mente de Hus, y él va a iniciar a profundizar su estudio de la Biblia. Y no solo ello, también va a iniciar los estudios de los escritos de Wycliffe. Recuerden, capítulo número 5 hablamos de Wycliffe. Wycliffe escribió muchísimo y también tradujo la Biblia del latín al inglés, ¿sí? Estos escritos de Wycliffe ahora los va a empezar a estudiar Hus. ¿Qué va a suceder después? Cuando Hus empieza a declarar los vicios y empieza a presentar la verdad pura, va a haber un conflicto de conciencia, porque Hus va a empezar a denunciar abiertamente la corrupción del clero papal. Y Roma ahora lo que va a hacer es va a responder poniendo a Praga bajo entredicho. ¿Qué significa poner en entredicho? Poner en entredicho en ese entonces significa clausurar las iglesias, los servicios religiosos eran suspendidos, los muertos eran enterrados sin ceremonia,
no se hacía sepelios, los muertos eran enterrados en zanjas, ¿sí? Y para evitar el derramamiento de sangre, lo que va a hacer es se va a retirar a su pueblo natal y desde allí va a empezar predicando. Y él va a decir, nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Se va a suspender absolutamente todos los servicios religiosos. No se podía enterrar a la gente en los cementerios o en los campos santos. Los muertos eran enterrados en zanjas, sin ceremonia. Y la creencia popular de que las puertas del cielo se habían cerrado para Bohemia y para Praga inundaba todo Praga en ese entonces. Va a haber un conflicto agónico, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos esto. Hus consideraba a la iglesia romana la iglesia infalible, pero ahora había un conflicto entre su conciencia y la Biblia. La Biblia le exigía mantener una fe firme, ¿sí? Y desobedecer al clero. Pero el Papa va a ordenar un entredicho sobre la ciudad de Praga y Hus va a decir, no podemos hacer nada contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. En medio de todo ese conflicto, Dios envía un refuerzo. ¿Sí? En medio de todo ese conflicto, Dios envía el refuerzo. ¿Quién fue el refuerzo? Jerónimo. Jerónimo fue el refuerzo. El juicio sereno se encuentra con la elocuencia brillante. Cada uno tenía características distintas. Jerónimo, por ejemplo, tenía lucidez, era elocuente, tenía alta ilustración, tenía un espíritu impulsivo. Su rol era cautivar el fervor popular y él fue el que trajo los escritos de Wycliffe desde Inglaterra hacia Praga. Las características de Hus es que Hus era sereno, tenía verdadera firmeza de carácter, tenía una humildad profunda. Su rol era restringir la impulsividad de su compañero y marcaba el rumbo espiritual. Si bien Jerónimo era el acelerador, Hus era el freno que necesitaba, ¿sí? Entonces, juntos lo que van a hacer es van a acelerar la obra de la reforma en Bohemia de tal manera que ni la muerte podía separarlos. De tal manera que no había forma de separar a estos dos elementos que Dios había llamado para su servicio. No solo ello, dentro de este periodo, dentro de el contexto la cual estamos desarrollando, va a haber un conflicto dentro de la iglesia romana. Tres papas rivales se van a disputar el trono, ¿sí? El trono papal. Tres papas rivales van a desatar una guerra financiada por la simonía. El texto habla de simonía haciendo alusión ¿de qué? Haciendo alusión a la obra de Simón el Mago. Ustedes recuerdan quién es Simón el Mago. Si no tienen claro, vayan al libro de Hechos. Simón el Mago era aquel que quería comprar los dones del Espíritu Santo con dinero. Viendo que los discípulos tenían poder para expulsar fuera demonios, para sanar enfermos, Simón el Mago dice, mira, yo también quiero tener lo que ustedes tienen. Sí, así que ¿cuánto hay que pagar? ¿Sí? Entonces, el papado o estos tres papas lo que van a hacer es, van a disputarse la supremacía, van a arrojarse violentos anatemas uno contra otro y para financiar todo su trabajo, todas sus expediciones y sus luchas, van a empezar a poner en venta los dones, los oficios y los beneficios de la iglesia. Las famosas bulas papales, ¿sí? No solo ello, también van a empezar a vender los dones, van a empezar a vender también permisos para, o sea, si usted ha cometido cierto pecado, iba y pagaba y era perdonado. Si quería cometer pecados más adelante, pagaba por adelantado y también era perdonado de esos pecados que todavía no había cometido, ¿sí? Dentro de este contexto de la disputa entre estos tres papas rivales, el emperador Segismundo y el papa Juan XXIII van a convocar a un concilio. ¿A un concilio para qué? Primero, para poner fin
a esta lucha o a esta pelea entre quién va a ocupar la corona en Roma y también para arrancar de raíz la herejía. ¿Sí? ¿Cuál era la herejía? Juan Hus era el hereje que va a ser citado a compadecer ante el concilio de Constanza, ¿sí? Realizado por el emperador Segismundo. No se olvide ese nombre. ¿Qué va a suceder? Si bien el concilio se va a realizar en Constanza, ¿sí? El emperador Segismundo busca hacer este concilio para unificar la iglesia y erradicar la herejía, ¿sí? Pero en el proceso van a engañar a Hus. La trampa fue que Hus asiste protegido por un salvoconducto. El emperador Segismundo le dio a Hus un salvoconducto oficial, pero al llegar la promesa fue violada y Hus va a ser arrojado a un calabozo, ¿sí? La trampa mortal del concilio de Constanza. Hus se presentó ante Constanza con el salvoconducto del emperador, presintiendo que su viaje terminaría en la hoguera. A pesar de la garantía dada por el emperador Segismundo, a pesar de la garantía imperial y papal, incluso el papa Juan XXIII le dijo que no le harían nada, él va a ser arrestado, encerrado en un calabozo inmundo donde va a contraer una fiebre casi mortal. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? La ironía histórica es que Juan XXIII, quien ordenó el arresto de Juan Hus, poco después fue despojado de la tiara papal y arrojado en la misma cárcel por los crímenes atroces que cometió. Pero vamos a volver un poquito a hablar de Hus, ¿sí? El salvoconducto que se le entregó a Hus por Segismundo hizo que Hus se despidiera de sus amigos, presintiendo que esto era su fin. Fue arrestado por las órdenes de los cardenales y va a ser encerrado en el calabozo. Y es allí donde va a entrar ahora el Papa. Entró en Constanza con una pompa deslumbrante, pero pronto el concilio descubrió sus horrendos crímenes. ¿Cuáles? Homicidios y simonía. Y el emperador Segismundo decretó que fuera quitado del cargo y fuese encerrado en la prisión. ¿Qué sucede? Hus en la prisión, ahora debemos recordar esto, ¿sí? Hus no fue encerrado en una cárcel como conocemos actualmente. Hus fue encerrado en una mazmorra. ¿Qué es una mazmorra? Una mazmorra es un hueco, un pozo en la tierra, ¿sí? Donde hay barro y ese barro a Hus le cubría hasta casi cerca de la rodilla. Allí Hus tenía que hacer todas sus necesidades, allí Hus tenía que dormir, allí Hus tenía que pasar el día, allí Hus tenía que comer algunas cosas que le arrojaban desde arriba. ¿Sí? Es por eso que estando en ese lugar, Hus es debilitado por la fiebre y el aire fétido de la prisión, y Hus va a experimentar un conflicto continuo, pero mantiene una paz profunda. Hus va a contar el capítulo, dice que Hus tiene un sueño y sueña que el Papa borra los cuadros que habían sido pintados dentro de su capilla, pero que después multitudes de pintores lo van a restaurar y lo restauran al día siguiente con colores mucho más brillantes. Y Hus va a decir: la imagen de Cristo no será borrada jamás, será nuevamente pintada en los corazones por predicadores que valdrán más que yo. ¿Saben algo? Si a ti te gustaría comprender un poco más cuál fue el martirio y cómo sufrió Hus en esta situación, te recomiendo leer un pequeño libro, ¿sí? Este pequeño libro se llama Hus el hereje, escrito por Poggio. Poggio fue el sacerdote católico que vio cómo trataron a Hus
y cómo fue sacado Uz de la mazmorra. Y cuando Uz fue sacado de la mazmorra, dice que se le habían caído todos los dientes. Las uñas se habían crecido terriblemente grandes como garras, tanto de los pies y de las manos. ¿Por qué? A medida que Uz le crecían las uñas, Uz se las mordía, pero como sus dientes estaban tan flojos, se le empezó a caer y no había manera de cortarse las uñas. Y cuando sacan a Uz del calabozo, de, de este cieno donde lo tenían encerrado, la ropa que tenía Uz ya se había desgastado por el tiempo, había envejecido de una manera supremamente rápida. Y Poggio relata esto y dice, la experiencia de Uz fue lo que hizo que Poggio se convirtiera del catolicismo al protestantismo. ¿Sí? Está ese registro, se llama Uz el hereje, escrito por Poggio. Después, si me envías un mensaje y me haces recordar, puedo compartir. ¿Sí? ¿Qué sucede? Después de que sacan a Uz del calabozo, de que sacan a Uz de este lugar donde estaba encerrado, van a presentar a Uz ante el concilio. ¿Sí? Tiempo después hacen un concilio para ver qué va a decir Uz al respecto. ¿Sí? Uz aquí se va a negar a retractarse frente al emperador Segismundo. Y cuando se niega a retractarse de todo lo que había enseñado, de las acusaciones que había hecho al papado, los obispos van a empezar a despojarlo de sus vestiduras sacerdotales, pronunciando una maldición con cada prenda. Cabe recalcar esto, que el capítulo da detalles muchísimo más brillantes al respecto. Sacaron a Uz del calabozo, lo bañaron, lo cambiaron, le dieron un poquito de comida y el capítulo dice que Uz solo agradecía con una mirada tierna y con lágrimas a aquella persona que le estaba dando un poco de pan, porque no tenía más fuerzas. ¿Sí? Lo alimentaron un poquito para que recobrara fuerzas y después de allí lo vistieron de sacerdote. Y al negarse Uz de retractarse, los obispos van a empezar a despojar sus vestiduras sacerdotales y van a pronunciar una maldición con cada prenda despojada. Después le van a poner un gorro, una mitra de papel burlona que tenía imágenes y dibujos de demonios con un título supremamente grande que decía el archihereje. O sea, el peor de todos los herejes. O sea, si habían herejes, sí, pero este era el peor. Recuerda, ¿por qué Uz era el peor? Porque Uz había sido educado por ellos. Uz era sacerdote romano. Uz había sido no solo educado en la más grande universidad de Praga, sino que había sido rector de la Universidad de Praga. No solo eso, había sido predicador de la principal iglesia de Belén y ahora este se levanta en contra del papado. ¿Sí? Cuando a Uz le ponen esta mitra de papel burlona, Uz dice, con gozo llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espinas. Uz está diciendo, miren, este sombrerito de esta mitra de papel no es nada, porque tú, Jesús, has llevado por mí una corona de espinas. ¿Qué va a suceder después? El capítulo dice que después de Uz no retractarse, lo van a llevar a la hoguera. Uz en la hoguera no muere gritando. Uz en la hoguera muere cantando. ¿Qué canta? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese era el canto que expresaba Uz. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Después de que el fuego apagara su voz, sus cenizas fueron mezcladas con la tierra y fueron arrojadas al río Rin. Y en el Rin, ¿para qué fue arrojada sus cenizas al Rin? Para borrar su memoria, ¿sí? Para que nadie más se recuerde de Uz. El resultado fue que Roma creyó haber extendido la herejía, pero la ejecución de Uz en Bohemia va a despertar toda la indignación de Bohemia y va a esparcir sus enseñanzas por el mundo entero. Ojo,
Roma quiso deshacerse de Hus y aún hoy, en pleno 2026, estamos hablando y estudiando de Hus. ¿Sí? Recuerda eso. ¿Sí? Si bien el papado quería hacer maldad, Dios preserva que la experiencia de sus hijos para que nosotros también podamos encontrar consuelo y valentía. No solo ello. La traición hecha por Segismundo va a encender la contienda en Bohemia. La muerte de Hus no trajo el silencio que Roma esperaba. La muerte de Hus va a desatar una tempestad, porque la nación entera se va a conmover al reconocer la indignación con la cual Hus fue tratado, al reconocer que Hus fue víctima de la malicia papal y la traición del emperador Segismundo. ¿Y qué va a suceder ahora en la nación? La nación va a declarar formalmente a Hus como maestro fiel de la verdad. Se va a producir una revolución. El concilio de Constanza es culpado públicamente de asesinato. Y como consecuencia de eso, los libros de Wycliffe van a ser sacados de sus escondites, van a ser estudiados abiertamente junto a la Biblia y se van a multiplicar los creyentes de la fe reformada. Pensaron que matando a Hus iban a callar el movimiento, pero la muerte de Hus trajo como consecuencia un despertar nacional. Y es aquí donde el capítulo da un giro un tanto triste. ¿Sí? Va a narrar ahora la historia de Jerónimo. Al enterarse Jerónimo que Hus estaba preso, que lo habían apresado, Jerónimo va a viajar a Constanza sin salvoconducto ¿para qué? Para salvar a su enemigo. ¿Sí? Pero en el proceso, para salvar a su amigo Hus, ¿sí? Jerónimo va a viajar a Constanza para salvar a su amigo, pero en el proceso, Jerónimo es capturado. Jerónimo es capturado y va a pasar 340 días encadenado en una postura dolorosa y alimentado con pan y agua y quedar gravemente enfermo. ¿Sí? Y allí, quebrado y debilitado, enfermo y herido de alma por la muerte de Hus, Jerónimo cede al terror y consciente en retractarse, consciente en someterse a Roma. ¿Sí? Jerónimo consciente en retractarse de las enseñanzas de Hus, de sus mismas enseñanzas y de aquello que profesaba. Pero allí en el calabozo, a solas, la duda y el horror torturaban su alma, porque él comprende y él entiende que negar a Cristo lo lleva a la apostasía. Y es allí en medio de toda esta situación, debilitado, enfermo, herido y triste por la pérdida de su amigo, Jerónimo decide no volver a negar al Señor para librarse de un breve padecimiento, sino que Jerónimo va a pedir volver ante el concilio. Y cuando Jerónimo vuelve al concilio, después de 340 días después de haber estado encerrado, Jerónimo recupera el valor, ¿sí? Y Jerónimo va a decir: de todos los pecados que he cometido, ninguno me causa tanto remordimiento como el que cometí en este funesto lugar. Condenasteis a Juan Hus por invalidar doctrinas. No condenasteis a Juan Hus por invalidar doctrinas, sino por denunciar los escándalos del clero. Y es allí, tras un año de inmundicias, sin poder ver la luz ni leer, el Espíritu Divino va a cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de Mateo 10, 18 al 20. Que Él va a hacernos recordar que no tengamos miedo de lo que vamos a decir, porque el Espíritu Santo hablará por nosotros. Hus va a argumentar con una asombrosa claridad, brillantez y fuerza. ¿Sí? Hus va a repudiar su retractación previa como el pecado más monstruoso. Hus en medio de su defensa va a decir que Wycliffe y Hus fueron condenados no porque estaban en contra de la palabra de Dios y de la doctrina, sino porque sencillamente habían denunciado los escándalos y los vicios del clero. ¿Qué va a hacer Hus ahora?
¿Qué va a hacer Jerónimo ahora? Jerónimo va a desafiar al tribunal y les va a decir, miren, ustedes me habéis tratado a mí con más crueldad que a un pagano. Y a los paganos incluso ustedes los tratan bien, pero a mí que predico el evangelio, que creo en el Jesucristo que ustedes predican, me habéis tratado con más crueldad que a un pagano. Si yo tuviera miedo, no estaría aquí. Jerónimo se va a preparar para la hoguera como quien va a una boda, cantando himnos de gozo hasta el final. Jerónimo va al suplicio cantando. Se niega a que se encienda el fuego por sus espaldas. Cuando el inquisidor va a ir a encender la hoguera, va a encender el fuego, Jerónimo le dice, ven por delante. Sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo tuviera miedo, no estaría aquí. Hubo un cambio trascendental en Jerónimo. Antes Jerónimo temeroso, miedoso, encerrado en el calabozo. Ahora un Jerónimo que no tiene miedo a entregar su vida por la causa de Cristo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que podemos flaquear en medio de la tormenta, en medio de la tempestad y en medio de la debilidad. Nuestra humanidad puede ceder, sí, pero la gracia de Cristo es suficiente para volver a ponernos de pie. No solo ello. ¿Qué va a suceder ahora? Tras la muerte de Hus, la ejecución de Hus va a encender las llamas de horror en Bohemia. La nación entera se conmovió ante la traición del emperador y cómo trataron a Hus los sacerdotes, ¿sí? Los edictos del Papa que quemaron los libros, pero van a encender corazones y muchos van a aceptar la fe reformada. Y el capítulo va a hablar de dos personajes bastante interesantes. Va a hablar de un ciego, ¿sí? De un ciego con una pericia militar extraordinaria, Sisca. Sisca es un general brillante que a pesar de quedar enteramente ciego, guió a la nación confiando en Dios, ¿sí? Después de la muerte de Sisca, un guerrero igualmente hábil y entregado va a tomar el mando, Procopio. Los ejércitos papales se van a enfrentar a un pueblo transformado porque ahora los husitas, como se hacían llamar, habían perdido por completo el miedo a la muerte. ¿Y qué va a suceder? El capítulo deja en claro esto, ¿sí? Había un terror sobrenatural sobre quiénes, sobre los ejércitos papales. El papado va a formar las famosas cruzadas. Las naciones de Europa van a enviar ejércitos inmensos, declinados y pertrechados. El Papa va a ofrecer indulgencias plenarias, riquezas y el cielo a quien destruya. ¿A quiénes? A los husitas. Pero a pesar de haber sido muchos, se apoderó de ellos un pánico invisible. El capítulo dice que antes de asestar un solo golpe, ejércitos enteros huyeron despavoridos ante la sola aproximación de los husitas. Arrojan sus armas, se dispersan por una fuerza misteriosa e invisible. El propio legado papal se ve obligado a huir. El Salmo 53:5 dice, allí le sobresaltaron el pavor donde no había miedo, porque ¿qué? Porque Dios los desechó. ¿Quién peleaba por los husitas? Dios. No solo ello. En Bohemia se va a levantar en armas. Roma va a lanzar cruzadas masivas. Bajo el mando del general ciego Sisca y Procopio, los bohemios resisten a fuerzas inmensamente superiores. Vez tras vez, los inmensos ejércitos papales son presa del terror natural y salen huyendo sin que los husitas le asesten un golpe. Usted puede ver en la imagen y nota la diferencia entre estos dos ejércitos, ¿sí? Un ejército extremadamente armado y un ejército pobremente armado. No solo ello. ¿Qué va a suceder ahora? Lo que Roma no puede conseguir por la fuerza, lo va a conseguir por la diplomacia. ¿Sí? Roma va a utilizar la diplomacia, la división y la traición.
Roma, incapaz de vencer a las fuerzas husitas, va a aceptar 4 artículos que propusieron los husitas. Primero, la predicación libre de la Biblia, ¿sí? La comunión del pan y el vino, el culto en el idioma nativo y la jurisdicción civil sobre el clero. ¿Sí? Que el clero, que el sistema religioso no domine y no gobierne sobre lo civil. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con esto? Si bien los husitas aceptan esto y Roma está de acuerdo, pero Roma va a tender una trampa. ¿Cuál es la trampa que va a tenderles Roma? Roma les va a decir, bueno, prediquen la Biblia libremente, va a haber pan y vino, se va a hacer ahora la comunión, va a haber servicios religiosos en idioma nativo, pero recuerda esto, ¿sí? Nosotros tenemos el derecho exclusivo de interpretar la Biblia. O sea, está bien, ustedes van a predicar, pero los únicos capaces de interpretar la Biblia somos nosotros. ¿Cuál fue el resultado de esto? Los bohemios se dividen y va a estallar una guerra civil. Y en medio de esa guerra civil, Procopio muere y Bohemia pierde su libertad. ¿Sí? Y Bohemia, porque Roma ha engañado y ha manipulado y les ha tendido una trampa. De esa manera va cerrando el capítulo. ¿Qué va a suceder ahora? Los fieles que rechazan la tradición van a formar una iglesia secreta llamada la Iglesia de los Hermanos Unidos. Escondidos en cuevas van a descubrir a los valdenses en los Alpes y se van a unir a ellos. Y esta fe pura va a ir creciendo y aumentando, porque sobrevivieron al fuego y a la espada y van a mantener la vista en el horizonte para ver despuntar la aurora de aquel día que Hus había predicho. ¿Sí? Los hermanos que permanecieron fieles conformaron un grupo llamado los Hermanos Unidos, y estos van a ser obligados a refugiarse en los bosques y en las cuevas, pero van a descubrir que ellos no estaban solos y van a enviar mensajeros que se van a aliar con la antigua iglesia de los valdenses en los Alpes. La ceniza de Hus y la ceniza de Jerónimo, arrojadas al río Rin, van a ser semillas esparcidas por el océano hacia tierras desconocidas. El remanente sobrevivió a la furia del fuego y a la espada y va a mantener de vista en el horizonte que muy pronto va a despuntar como Hus lo había predicho. Cabe recalcar esto, Hus nació en el año 1370 y muere en el año 1415. Recuerden que estamos avanzando dentro de la historia. De esta manera culmina el capítulo número 6, con la esperanza de que muy pronto va a despuntar la inquebrantable aurora que Hus había predicho en su muerte, que Hus va a decir, bueno, ustedes me pueden matarme, pero van a venir predicadores que van a ser mucho más valientes y de mucho más valor que yo. De esta manera culmina el capítulo y la obra que Hus y Jerónimo habían iniciado ya en el siglo XIII, ¿sí? Y Dios también ha dejado para cada uno de nosotros esta oportunidad, que nosotros podamos aprender también de estos personajes, que su fe puede inspirarnos fidelidad y confianza, que podamos tener la seguridad y la plena convicción de que así como Dios guió a estos hombres, Dios está dispuesto a guiar a su pueblo, incluso ahora, ¿sí? Está dispuesto a guiarte también cuando se dé la oportunidad de presentar no solo el evangelio, sino también defensa de tu fe, defensa de la fe que nos ha permitido conocer el Señor, podamos también presentar una fe firme, una fe clara, una fe con convicción, y que Dios pueda guiarnos también con su Santo Espíritu, así como lo hizo con Hus
y Jerónimo en el siglo XIII. Que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y su Santo Espíritu nos guíe y nos dirija constantemente en el transitar de la vida cristiana, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad continúa.